Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué está pasando con la industria de los vehículos? Y tengo una noticia que se publica en Diario El Universo. Dice, tras 2 golpes por cupos y la pandemia, la venta de vehículos alcanza récord en cifras no vistas desde hace 11 años. En 2022 está a días de acabar y uno de los sectores que no ha dejado de crecer este año es el automotor, con alzas que promedian el 4% mensuales y el 9% interanual. Este buen desenvolvimiento, que hasta septiembre pasado llevó al sector a vender 75% más vehículos que en el último año prepandemia, es decir, el 2019, en noviembre ratificó su buen momento y rompió un récord histórico de ventas que no era sobrepasado desde el 2011. Así lo menciona el último informe de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, la AEADE. Las ventas de vehículos nuevos en noviembre de este año alcanzaron 12.439 unidades, lo más alto registrado en ventas históricas de noviembre y un crecimiento interanual del 8.9% frente al mismo mes del 2021. Y bueno, no los mareo con tantas cifras, pero son buenas noticias para el sector automotriz y damos la bienvenida a Genaro Valdión, presidente ejecutivo de la AEADE. Gracias, Genaro, por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué novedades nos tienen este año? ¿Cómo cierra 2022 desde el sector automotriz? Gracias por estar con nosotros, Genaro. Le escuchamos. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Buen día, Verónica, también gracias por la invitación. En efecto, el sector automotor viene en un proceso de recuperación importante, significativa en los últimos años, especialmente en el 21 y el presente. Esperamos superar ya los niveles que teníamos en el año 2019, antes de la pandemia. Todos sabemos que en el 20 tuvimos una caída de la economía en general y del sector comercial, en particular también del sector automotor. Alrededor del 35% fue la contracción en el año 2020. Así es que en lo que estamos del año 2022, podemos ya evidenciar que los niveles de reactivación, de recuperación del comercio automotor han superado a la fecha no solo el año 2019, prepandemia, sino incluso ya llegamos a evidenciar niveles superiores a toda la historia del comercio automotor. ¿Eso a qué se debe? Porque entiendo que, bueno, la industria automotriz ha sufrido golpes, por ejemplo, en el país en el año 2015-2016, cuando se impusieron cupos a la importación de vehículos, también con la pandemia, pero ¿a qué se debe este incremento de venta de estos récords que estamos viviendo a cierre de este año? Bien, diríamos más bien que es un proceso de recuperación. Si vemos en la línea de tiempo histórica, en el año 2011, cuando teníamos una liquidez en la economía nacional como resultado de los altos niveles de los ingresos del petróleo y una facilidad de acceso al financiamiento, las ventas de vehículos alcanzaron prácticamente las 140.000 unidades. Esto estamos hablando hace 10 años, 11 años. Ya teníamos esos niveles de comercio automotriz. A partir de entonces viene un proceso de administración por parte del Estado del comercio. El Estado empieza a tomar decisiones para decidir cuánto se debe comercializar, en este caso vehículos en el país, como a través de cupos de importación. Entonces, desde el 12, 13, 14, llegamos incluso al año 2016, el año más crítico, cuando en lugar de esas 140.000 unidades que se vendieron en el 2011, se vendieron 63.000, ¿sí? Es menos de la mitad. Y es a partir de ese momento, y sobre todo del cierre del 2016, cuando también tenemos el anuncio del acuerdo comercial con la Unión Europea y el Ecuador se compromete a cumplir sus compromisos internacionales, entre ellos el que tenemos con la Organización Mundial del Comercio de no aplicar cupos de importación. Se elimina en el 2017 y venimos en un proceso de recuperación que en el 2018 se aproximaron a estas 138.000 unidades y este año podríamos estar alcanzando esos niveles que teníamos en el año 2011.
Entonces, si lo vemos en una línea de un poco más de 10 años, más bien estamos en un proceso de recuperación del mercado, un mercado que puede ser dinámico, incluso que podría ser mucho más dinámico. Entonces, en primera connotación es una recuperación. Ahora, ¿qué ha pasado este año? Este año, evidentemente, venimos de un proceso de contracción fuerte después del año 2020, de represamiento. El año pasado también tuvimos serias dificultades ya en el último semestre, especialmente en términos de abastecimiento. No teníamos el suficiente producto para la demanda que tenía el país. Y este año lo hemos vivido también a lo largo de varios meses y sobre todo del primer semestre del 2022, no teníamos la disponibilidad de la demanda que exigía el mercado ecuatoriano. ¿Eso qué quiere decir? Que no teníamos nosotros los productos porque los procesos de producción en las plantas mundiales estaban retrasadas por la falta de disponibilidad de los semiconductores, porque hubo dificultades logísticas también, porque varias rutas logísticas, pues la verdad cambiaron o no solo se encarecieron, y adicionalmente porque las materias primas, los costos de producción, la energía empezó también a incrementarse, entonces tuvimos en varias ocasiones que cambiar de fuentes de abastecimiento para los vehículos en el mercado ecuatoriano. Entonces, pero a pesar de esto, la recuperación ha sido significativa y esto lo podemos evidenciar especialmente este segundo semestre del 2022, cuando ya tenemos mayor disponibilidad de producto. Entonces, hemos podido atender esa demanda, por una parte represada, pero por otra parte también que viene de la mano del crecimiento económico, del ahorro también que han tenido los ecuatorianos y del acceso al financiamiento. Hay en este momento mayores facilidades de financiamiento para la adquisición de vehículos y también hay una recuperación del empleo, de los ingresos de los ecuatorianos en términos generales. Ya vamos a conversar sobre el tema de financiamiento, Genaro. Antes de pasar a ello, también el acuerdo con la Unión Europea permitió a algunos usuarios tener quizás más acceso a los vehículos, quizás vehículos más variedad, más baratos. Así es, y es que vemos nosotros del año 2015, 16, se comercializaban 1.500 vehículos de origen de la Unión Europea, más o menos, para tener una idea. Y hoy estamos hablando de sobre los 8.000 vehículos de ese origen. Entonces, sí hay efectivamente un crecimiento en el mercado ecuatoriano del origen de la Unión Europea, porque antes venían vehículos de cierto segmento, en particular vehículos, digamos, de un segmento más alto, de mayor precio, y hoy encontramos vehículos de origen de la Unión Europea incluso a precios inferiores a los $20.000. Este acuerdo comercial entonces abrió la oferta, la variedad, la diversidad de producto, no solo de las marcas tradicionales de origen de la Unión Europea. Cuando pensamos en Europa, a veces se nos viene a la mente las marcas alemanas, las marcas francesas, las marcas españolas, las del Reino Unido, pero la verdad Europa tiene una gran cantidad de plantas de producción de otras marcas, de marcas que son asiáticas, que marcas que son americanas, que están presentes y se producen en Europa. Y eso es lo que estamos viviendo aquí en el Ecuador. Vienen vehículos que no son necesariamente las marcas, digamos, tradicionales de Europa, sino son de distinto origen, pero fabricadas en la Unión Europea y se benefician de esta reducción arancelaria. Eso ha contribuido definitivamente no solo a la oferta, a la diversidad de ofertas, sino también a la reducción del precio. Y reducción del precio no solo en relación con los vehículos de origen de la Unión Europea que vienen con este proceso de desgravación arancelaria, sino que la competencia que ha permitido presionar con estos precios reducidos, digamos, del origen de la Unión Europea, ha obligado a algunas fuentes, a algunos fabricantes también a tratar de dar mejores condiciones para el mercado ecuatoriano para poder competir con el origen de la Unión Europea. Y es lo que está ocurriendo. Hoy tenemos la composición de los precios de los vehículos en el Ecuador son significativamente más reducidas de las que teníamos en el 2016, en el 2015, con una connotación tal vez que esta reducción de precios que venimos sintiendo en los últimos años, pues ya tienen un freno a partir de este año, precisamente el 2022.
en el 2022, esta tendencia hacia la baja empieza más bien a subir. Y a subir ya no por razones internas específicamente, sino también por los costos de producción, los costos de las materias primas, el acero, el aluminio, el vidrio, el caucho, todo subió absolutamente y adicionalmente los costos de energía para la producción de vehículos. Esto hace que los vehículos empiecen a incrementar sus costos de producción y los precios a los que llegan al Ecuador, a los puertos ecuatorianos, ya tienen un nivel cada vez más elevado. Y ahí hay un problema, porque en el Ecuador aplicamos los impuestos justamente sobre el valor del vehículo que llega al puerto y ahí se aplica el arancel, ahí se aplica el impuesto a los consumos especiales, el impuesto al valor agregado y bueno, hay una gran cantidad de impuestos que se van aplicando después, pero los tres principales son esos y todos en función del valor. Si el valor se incrementan los impuestos en el Ecuador. Y ese sí tiene una connotación que ya lo empezamos a sentir este año y esperamos de parte del gobierno una racionalización, como lo hemos venido exigiendo en los últimos años, de la carga tributaria, que es excesiva y es desproporcionada todavía. Sí, es curioso, ¿no? Ecuador no es que sea un país rico precisamente y los costos de las cosas son a veces desproporcionalmente elevados. Siempre lo he pensado y cuando vemos los vehículos, claro, son bastante más caros que en otros países. 7:57 conversamos con Genaro Baldión, presidente ejecutivo de la AEADE. Y Genaro, usted ha mencionado en otras entrevistas que las ventas de vehículos son un termómetro del desempeño de la economía nacional y allí pues me imagino hay varios factores que han incidido a que las ventas en este año tengan buenos resultados. ¿Cómo vemos el siguiente año, el 2023? ¿Qué desafíos representa? Y bueno, ¿qué esperamos también para el sector automotriz en el 2023 con las nuevas tendencias, con las nuevas cosas que se vienen? Porque también hay un importante sector que ha crecido, que es el sector de los vehículos eléctricos, por ejemplo. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí, a ver, las perspectivas, siempre las perspectivas es complejo hablar de ellas porque hay muchos factores externos que están en juego, algunos que son internos de la economía o de la política nacional y otros que son externos, por ejemplo, lo que ocurre ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que sigue teniendo serias connotaciones en la economía global y sabemos que hoy estamos en una hiperinflación global, o sea, viene un decrecimiento de la economía global y digamos, y viene incrementándose el costo de vida de las personas a través de la inflación. Así es que estos factores externos, ¿cómo pueden incidir efectivamente en la economía nacional? Van a tener un impacto. Hoy ya lo estamos sintiendo, es lo que justamente señalaba, que los costos de producción vienen incrementándose y los precios de los vehículos que llegan al país también tienen ese efecto y ya se siente un incremento en los precios. Consecuentemente, la economía ecuatoriana también va a tener algunos factores internos de un crecimiento muy moderado. O sea, ya no podemos pensar que estábamos en el 2021 pensando en que íbamos a crecer después de esta contracción fuerte del año 2020. Va a tener un crecimiento moderado de la economía ecuatoriana y sí vemos que nosotros el mercado, de alguna manera, si bien puede tener una tendencia positiva en términos de un crecimiento, va a ser muy moderado. Por eso es un 2022 que nosotros lo vamos a ver muy parecido, diré el 23, muy parecido al año 2022. Y en efecto, lo que pasa con el sector automotor, como lo decías hace un momento, tiene que ver mucho con lo que ocurre en la economía. Es como decíamos, este termómetro, porque efectivamente comprar una casa o comprar un vehículo son decisiones importantes para una familia o para bueno, si es un bien inmueble también para una empresa. En fin, son activos costosos. Entonces, la decisión está condicionada a que las perspectivas de compra y su situación financiera individual, sea de una persona, sea de una empresa, sean favorables en el mediano y en el futuro, en el mediano plazo o en el futuro.
porque nadie va a adquirir un vehículo y un crédito que después no lo va a poder pagar. Entonces, sí es un termómetro en el sentido de que hay optimismo en la economía ecuatoriana. De hecho, es un indicador, digamos, que predice en algo el futuro. El comercio automotor, así se lo considera en varios países. Por ejemplo, es un indicador importante para el manejo de la bolsa en Estados Unidos, y es que una persona toma esa decisión pensando en que su situación financiera y la situación de su entorno y de su economía va a ser favorable y va a ser positiva en Claro. los próximos meses. Y eso es lo que estamos sintiendo. Vamos a tener entonces un mercado muy parecido al de este año 2022, tal vez con un poquito más, todavía con un crecimiento adicional. Bueno, importante conversar sobre esto, amigos. 8 en punto. Estamos conversando con Genaro Baldión, presidente ejecutivo de la AEADE. La AEADE es la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Y bueno, viendo las perspectivas del próximo año, también las concesionarias de Genaro han decidido reducir las tasas para crédito directo por debajo del promedio del sistema financiero, que es del 16% anual. ¿Por qué se toma esta decisión y también qué se espera con ello? Bien, efectivamente hay concesionarias que pueden tener la posibilidad, no es lo generalizado, no es el común denominador que una concesionaria automotriz pueda dar el crédito directo. Pero sí tenemos casos en que hay algunas de ellas que pueden tener esas facilidades, que tienen el músculo financiero suficiente como para poder brindar ese servicio financiero a un cliente que adquiere un vehículo. Y efectivamente, hoy las concesionarias están en disposición de aquellas que participan en este segmento de financiamiento automotriz de poder otorgar mejores tasas de interés. También recordemos que las tasas de interés del sistema financiero tuvieron, bueno, en un momento dado, hoy nuevamente empiezan a subir, empezaron ya a subir, pero sí en un momento dado también bajaron, se redujeron para los bienes de consumo, incluyendo los automóviles, los vehículos livianos. Así es que sí, las empresas tienen esa posibilidad de ofrecer mejores condiciones de financiamiento ahora que en anteriores años. Y hablando de las perspectivas de futuro, Genaro, ¿qué pasa, por ejemplo, con las nuevas tendencias de movilidad, los vehículos eléctricos? ¿Y qué es lo que se vendría también? ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, Ecuador está a la vanguardia en los países de la región, en América Latina, en la penetración en el mercado nacional de vehículos electrificados, llamémoslo así, aquellos que tienen un motor eléctrico, sea que lo combinen con un motor de combustión, que se llaman los híbridos, o que sean 100% eléctricos. Lo que podemos observar es que la respuesta de los ecuatorianos ante la tecnología, sobre todo la híbrida, ha sido bastante positiva. Hoy representan un mercado cercano al 6%, o sea, 6% de las ventas de vehículos livianos corresponden a vehículos híbridos o eléctricos, una cifra muy superior a la que podemos encontrar en otros países, en Argentina, en Chile, por ejemplo. Chile, que tiene un mercado, imaginémonos, tiene una población parecida al Ecuador, un poquito más, pero allá se comercializan 440.000 vehículos anuales, aquí Claro. 140.000, ¿ya? Y apenas comercializan en híbridos unos 4.000 vehículos híbridos. Aquí ya superamos esa cifra que está en Chile. Entonces, la penetración de la tecnología híbrida en el Ecuador es bastante positiva. Viene dado también por los incentivos arancelarios que tiene y tributarios en general que tienen los vehículos híbridos. No pagan arancel, no pagan IVA, perdón, sí pagan IVA, no pagan ICE. Y los eléctricos lo único que pagan no pagan los eléctricos ni arancel, ni IVA, ni ICE. Entonces, estos incentivos permiten que los precios a los que puede acceder el consumidor ecuatoriano, pues son bastante razonables porque son vehículos más equipados, con mayor tecnología y a precios muy competitivos si lo comparamos con un vehículo de combustión, porque el de combustión tiene una carga tributaria bastante excesiva. Claro, podemos pensar Así entonces, que Genaro, que ese será el futuro, que más usuarios puedan optar por vehículos híbridos o en su defecto eléctricos.
Así es, y nuestras perspectivas es que este mercado va a seguir creciendo en Ecuador, particularmente de una manera muy notable. Si es que este año llegaremos a superar las 7.000 unidades o el 6% de participación, nosotros esperamos que el siguiente, el próximo año, podríamos alcanzar al menos tener un 10% de participación del mercado de vehículos electrificados. Bien, interesantes perspectivas. Gracias a Genaro Baldión, presidente ejecutivo de la AEADE, por comentarnos, bueno, cómo cierra el sector automotriz en este 2022 y qué se espera también para el 2023. Gracias.